Listo. Lo primero que vamos a introducir es qué es la combustión en el motor diésel. Si ustedes ya vieron el ciclo de 4 tiempos, saben que el motor diésel tiene características muy particulares. Cuando ustedes pasaron por el proceso de formación y vieron reparación interna del motor, recuerdan que vieron algo que se llama arquitectura de motor o lo que es la relación diámetro-carrera. Los motores diésel tienen una relación diámetro-carrera subcuadrada. Entonces la carrera del motor diésel siempre busca ser más alargada que la distancia o la longitud de la cabeza del pistón en su diámetro. Esto le da garantías en cuanto al llenado de aire, o sea, el motor diésel trabaja con exceso de aire. Y esto es importante porque cuando trabaja con tanta cantidad de aire, las relaciones de compresión son muy altas, los picos de temperatura son enormes y en el proceso de combustión hay algo que le afecta mucho. Nosotros quisiéramos que la combustión fuera perfecta. A la combustión perfecta se le llama deflagración. ¿Cómo ocurre? De una manera paulatina, el frente de flama va quemando todo. Al final de la quema de combustible, el residuo de contaminantes es mínimo y las presiones y recargas mecánicas sobre los pistones son mínimas. Pero no, el motor diésel padece de un fenómeno llamado detonación. Ese golpe característico que ustedes oyen en el motor diésel, en especial cuando está en mínimo o cuando se va acelerando, ese clac, 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 es producto de detonación. Hoy vamos a hablar qué es detonación. Lo padece tanto el motor diésel como el motor a gasolina. Resulta que la detonación es un frente, por así decirlo, de flama que avanza exageradamente rápido, producto de un pico de presión enorme. Ese pico de presión causa que se produzca en el momento donde el diésel es quemado y combustionado una especie de sobrecarga sobre el pistón, pero no en el momento ideal. Les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde debe ser el momento ideal de la sobrecarga máxima del pistón? ¿Antes del TDC? ¿En el punto TDC o después del TDC? ¿Todos saben qué es TDC? Punto muerto superior, antes, ¿quién por ahí? 10 grados antes era, 10 grados antes. Ok, pues está bien. Ok, ¿vos qué dices? Tiempo de combustión, 10 grados. Ok, pues están equivocados, ¿verdad? El punto máximo de presión, no de inicio de combustión, sino de recarga máxima es después del punto muerto superior. Cuando el cigüeñal tiene un movimiento angular favorable, o sea que la explosión no se la va a llevar perpendicularmente al codo. Cuando el cigüeñal tiene esta inclinación, ahí es donde se le da el máximo de empuje al pistón y ahí es donde la energía es óptimamente aprovechable. ¿Qué sucede si ese pico de presión lo agarra acá? Cuando el codo tiene un ángulo de 90 grados superior. Se produce el típico característico sonido de clac, 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 clac. ¿Y quién produce ese sonido? Se produce por la recarga sobre el pasador del pistón y sobre el muñón de biela. Ese es el fuerte golpe que ustedes oyen en el motor diésel. El motor diésel, entre más alejado esté del punto muerto superior, es favorable porque elimina ese típico ruido llamado detonación. Entonces, ¿por qué es que se produce la detonación, señores? En el diésel se produce por una química o un proceso químico llamado retardo del encendido. Entonces, como ustedes todavía no han avanzado en eso, les voy a explicar qué es el retardo del encendido. Cuando el pistón se acerca 18 grados antes, 15 grados antes, recibe una atomización de diésel. Desde el momento que entran las gotitas hasta el momento que se queman, se le llama retardo de encendido, y era lo que mataba a los motores diésel convencionales. Ese retardo, que es milisegundos, ¿verdad? Para que lo entiendan, producía que el frente de flama se elaborara de una manera muy lenta, señores, en donde tenía que ver la premezcla del aire con el diésel, el evento de oxidación, que es el inicio de fuego, y todo eso provocaba que el pico máximo de presión
¿se lo llevará a dónde? En puro TS o muy cerca del TS y ocasionara que el motor diésel con sistemas convencionales sonara clac, 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 ese clac, clac, clac típico que era molesto. Pero eso no era lo peor de todo, señores. La parte acústica, lo peor de todo era el control de emisión de gases y el daño interno del motor. La longevidad de los motores, la longevidad se veía cortada por esas recargas sobre el pistón producto de la detonación. Esos tres conceptos que están ahí, deflagración, que es el punto ideal, detonación, que es lamentablemente lo que ocurría en los motores diésel convencionales y en el de gasolina, que aquí lo dejamos de lado, eran producidos por el retardo de encendido. Okay. ¿Por qué inicio esto, señores? ¿Por qué hago una introducción con esto, señores? Vean. Sí. ¿Preguntas, señores? La deflagración era. La deflagración es la combustión perfecta, tanto en diésel y gasolina. Por ejemplo, en gasolina, que lo vamos a dejar de lado, pero para hacerles un ejemplo. En gasolina, el frente de flama siempre tiene que avanzar a 60 metros por segundo. O sea que cuando la chispa salta, la propagación de la onda, como si fuera más o menos una piedra que uno lanza en un estanque y se produce esa onda, tiene que avanzar a 60 metros. Por debajo de una velocidad de estas y por encima no es bien visto para el proceso de quema de combustible. En gasolina, si la velocidad aumenta a velocidades muy cercanas de llamadas velocidades del sonido, que es más o menos 1200 metros por segundo, si la velocidad del frente de flama agarra esa velocidad, se produce un pico de presión tan tremendo que en gasolina se oye como un cascabeleo. En comparación cuando a ustedes se les agota la marcha, que va subiendo y suena un pi, eso es detonación en gasolina. ¿Cómo se corrige en gasolina? Se le ponen retardadores. El nombre del retardador le suena un poco extraño, pero al final al cabo es octanaje. El octanaje es un retardador del proceso de inflamación, no lo contrario del cetano. ¿Qué creen ustedes que sea el cetano entonces? El cetano. Sí, ¿qué creen que sea? ¿Qué sería el cetano? Muy bien, lo contrario del octanaje. Entonces, si el octanaje viene a retardar la velocidad de quema de la gasolina, ¿qué viene a hacer el octanaje? El cetanaje. A acelerar para eliminar el retardo de encendido, que no era bien visto. Entonces, los vehículos ahí se usan cetano. El cetano es un acelerador del proceso de inflamación y el octanaje es un retardador. Por ejemplo, en el caso de los muchachos, los nitrogenados que alteran las compresiones de gasolina, esos chavalos trabajan con gasolinas de 115 y 120. ¿Por qué? Porque hacen tales alteraciones en la compresión que la suben demasiado y la explosión no se espera la chispa. Es tanto la temperatura y la presión que la gasolina explota. Entonces ellos usan octano para retardar el evento. Como el octano no les da resultado, ¿a qué recurre? No. Nitrógeno, señores. Vamos, señores, que no ha visto Rápidos y Furiosos, se va a llevar el curso de mecánica, ya está quedado. Ok, recuerden algo. El nitro, lo que hace es enfriar la cámara para darle tiempo a qué? A la chispa y sacar el máximo de provecho. Tengan entendido ustedes como mecánicos futuros que el rendimiento de un motor está donde se va a llevar el máximo empuje del pistón. Esa es la ciencia del máximo trabajo, porque al final y al cabo son máquinas. Ok, antes de entrar ya más en detalle, por todos los quiero, ¿sí? ¿Preguntas? Disculpe, el óxido de eso no es que más bien oxigena la mezcla para que haya mayor combustión. Ese es el creer de la gente. En parte es un enfriador. Él es un enfriador, o sea, como enfriador oxida, claro que oxida, pero la ganancia no está en la oxidación, porque usted puede oxigenar la combustión de muchas maneras, hasta echando naftalina o alcohol, pero lo que se requiere es bajar la temperatura, porque si usted eleva la compresión en una relación en gasolina muy alta, no se espera la chispa, y si la chispa no llega y la gasolina se autoinflama, se produce detonación y la pérdida del empuje del pistón. Entonces lo que hace el óxido nitroso es refrigerar, eso es lo que hace, ¿verdad? Que tengan presente. Ok, aquí había una duda por aquí.
¿Alguna duda? No, estamos bien. Ok, para continuar, vamos a hablar un poquito de lo que es el azufre en el diésel. Como estamos hablando de los procesos de combustión y vamos a hablar del bien común, vamos a hablar por qué el azufre en el diésel tiene una connotación tan importante. El azufre realmente es bueno, es un lubricante. El azufre ayuda a los procesos de lubricación. O sea, se los explico así. ¿De dónde viene el diésel junto con azufre? ¿De dónde se llena el diésel de azufre? Cuando lo sacan de los pozos petroleros en las diferentes regiones a nivel mundial, hay petróleo que viene con más concentración de azufre y el diésel que sale de ese petróleo tiene más concentración. Si bien es cierto, el azufre es beneficioso porque lubrica las partes internas del sistema de inyección diésel, en Costa Rica tenemos un coeficiente de humedad muy alto. El trópico de nosotros, tropical, está lleno de humedad por todo lado. Los tanques de las estaciones de servicio tienen filtraciones, o sea, que las bóvedas donde echan el combustible muchas veces están contaminadas. El problema del azufre, señores, es que cuando el azufre se junta con la humedad, forma ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico daña los componentes internos, no solo de la bomba de inyección, sino partes internas del motor. Entonces, ¿por qué siempre antes de hablar del bien común hablo un poquito del azufre? Porque la caída, o sea, el desempeño del motor diésel bien común en Costa Rica fue muy marcada por la presencia de azufre en nuestros combustibles diésel. En el año 98 arriban los primeros vehículos bien común de Costa Rica. 98 fueron los primeros Hyundai Accent de 3 cilindros con inyector y sistema totalmente asistido electrónicamente bien común. Ellos sufrieron cruelmente lo que se llama el problema de los combustibles. Causaban fallas prematuras en elementos como bombas de alta, inyectores, casi con 35.000 kilómetros de uso, o sea, saliendo de aquí. En ese entonces las políticas de Costa Rica no habían empezado a hacer eso que está marcado en rojo, que es regular las partes por millón de presencia de azufre en el diésel. Eso es un detalle importante. Ya una vez que se da la regulación, ya hay un escenario favorable a lo que es la importación de vehículos bien común. Y hoy por hoy, por lo menos estamos en una media muy aceptable para que los vehículos no sufran por la calidad de los combustibles. ¿Hasta ahí alguna duda, señores? Ok. ¿De dónde nace toda la tecnología bien común y quién fue el que la promueve? ¿Por qué se pasa un sistema de bomba lineal, bomba rotativa a bien común? Por las normativas. Las normativas de emisión de gases le dicen, por ejemplo, a usted, el fabricante, mire, señor, si usted quiere vender en nuestro país, en nuestra Unión Europea, su vehículo tiene que pasar por la siguiente condición de emisión de gases. La bomba lineal, la bomba UE y las bombas asistidas electrónicamente se quedan botadas. La tecnología le da respuesta a esto con el sistema bien común, que es un sistema gerenciado totalmente por una computadora. De una vez vamos a entrar diciendo de que, por ejemplo, en los sistemas convencionales, lo que ustedes están viendo con Gustavo, compañero, cierto, excelente instructor, es que las bombas convencionales hacen 3 funciones: calan el tiempo, o sea, se encargan del avance, distribuyen 1, 3, 4, 2, según orden de fuego, y dosifican. Ya sea una bomba, sea VE, Rosamaster, VP44, entran en esta condición. O sea, dosifican, calan el tiempo y distribuyen. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Cuando bien común entra a lo que es la regulación de gases y a cumplir con toda esta normativa, ahí ustedes están viendo, por ejemplo, lo que es la norma CEU. Las normas CEU establecen niveles bajísimos en lo que son particulados al motor. O G, al motor diésel se le mide G. Vean que la normativa que ellos usan es demasiado estricta. Por ejemplo, esta última, en la Euro 6, Euro 5, perdón, dice que por 1 kilómetro recorrido lo más que puede botar
de hollín un vehículo es 5 miligramos. O sea, que si usted recorre 1 kilómetro con un vehículo y capta todo el hollín que botó y hace una pelotita, no puede pesar más de 5 miligramos. O sea, estamos hablando de que es una legislación demasiado brusca para un vehículo. Ahí están entendiendo esa parte. Entonces, para dar respuesta a esto, los fabricantes introducen y empiezan la investigación y el desarrollo del proyecto Riel Común. Señores, ¿quién inventó el sistema Riel Común? Nace en Europa y la primera compañía en hacer los primeros prototipos es la Fiat. La Fiat es la que en conjunto con Alfa Romeo desarrolla los primeros investigaciones, y posteriormente Bosch, que entiendan como el socio mayoritario, desarrolla completamente el proyecto, y hoy por hoy hay 4 marcas representativas en Costa Rica y a nivel mundial, que son Delphi, Denso, Siemens y Bosch. Esas 4 marcas es las 4 aplicaciones del Riel Común a diferentes marcas. ¿Cuáles son los nombres? Denso, que todo es nipón. Delphi, que cubre parte coreana, parte europea, y después está Bosch, y después está Siemens, que son de casa alemana, pero ya ustedes lo pueden ver instalado en un coreano. Eso ya son convenios, ¿verdad? A nivel de Oye, ¿cuál otra? Siemens, aunque Siemens ahora recientemente cambia de nombre a Continental. Entonces muchas partes de las que ustedes veían como Siemens pasan a Continental. Distribuye, dosifica y cala el tiempo. Esas son las funciones. Cuando Gustavo venga y les exponga sobre bombas, ustedes ya saben lo que hacen ahora. ¿Cómo lo hacen? Dosificar. Calar el tiempo. Calar el tiempo es adelanto o retraso del tiempo. ¿Se acuerda que en gasolina ustedes vieron el salto de la chispa? Que por ahí alguien dijo a 10 grados antes. Pues ese es el tiempo base. El tiempo de base se altera en función de la velocidad del pistón. ¿Alguna duda por ahí? Dosifica. Dosifica, muy bien. Distribuye y cala el tiempo. Esas son las 3 funciones. Para cada una de esas funciones, en cada bomba que ustedes vayan a ver con Gustavo, está un elemento que se encarga de o dosificar, o calar, o distribuir en cada elemento. El calculador de tiempo viene a ser adicional un variable. Bueno, hablamos de sincroavance, hablamos de variadores neumáticos, hablamos de variadores hidráulicos, hay varios tipos, pero lo que va a hacer es adelantar el inicio de la inyección. El hollín, que eso lo dijo antes, en la medida cuál era, el 5. En la norma Euro 5, que ya está casi pasando a Euro 6, se le pide a un vehículo que si recorre 1 kilómetro y en kilómetro recorrido 5 miligramos de hollín, o sea, es pesadísimo, ¿verdad? Compárelo con algunos autobuses que miramos por ahí, en solo una salida lo que producen, ¿verdad? Casi 3 kilos de hollín. Con todo el respeto, ¿verdad? Sin ofender a nadie, pero es así. Ok. Continuamos. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la norma Euro, nacen en Europa, por eso el nombre EUR, Euro. Hay Euro 1, Euro 2, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 y por supuesto. Vean que está la 6. La 6 empieza a partir de cuándo, señores? Este año. Entonces los vehículos que posterior a esa fecha, escuchen bien, vayan a ser vendidos, tienen que cumplir en material particulado del motor con 5 miligramos. O sea, agarrar 1 gramo, partir de 1000 pedazos y solo tomar 5 de esos, para que ustedes se den cuenta el peso que tiene de restricción en cuanto a lo que es contaminación del medio ambiente. Okay. Es el máximo. Sí, o sea, de ahí, si usted pudiera hacer menos, pues mucho mejor. Sí, Una señor. consulta, en el cuadrito verde vemos que arriba es 0.18 y
y ahora la nueva norma va a ser 0.08. Sí, pero vea qué está pasando, Euro 5 a Euro 6. ¿Lo ven? Entonces usted está hablando aquí de óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno se mide en ppm, partes por millón, pero también se está castigando que tienen que bajar el NOx. Desgraciadamente, ustedes conforme avancen en los temas, van a ver que el motor diésel es una máquina de producir NOx. Y oye, esos son lo que más se le castiga al motor diésel, o sea, que produce mucho NOx y que produce mucho. Ahora sí. No se le puede tomar una foto a eso. No, la presentación ahí yo se la voy a dejar con, Ok. o con Gustavo. Ok, algunas variantes internas. Debido a las recargas que el riel común es una inyección directa que relativamente hace que el motor diésel sea totalmente eficiente, la arquitectura tipo paralelograma era la que ustedes conocieron cuando armaban motores aquí en el INA, donde las recargas y las superficies de contacto del pistón solo eran aquí y aquí y aquí. Nótense bien dónde está la biela y ubíquense dónde está el pasador. Cuando la combustión del motor diésel descarga todo su peso, lo que estábamos hablando inicialmente, su punto de empuje hacia el pistón, hacia abajo, está en el sistema tradicional en una configuración paralelograma. Cuando el riel común impone mayor desafío a los pistones, pasa a una arquitectura trapezoidal, donde los puntos de contacto disminuyen o aumentan, señor. Aumentan. ¿Por qué? Porque la recarga del pistón es tan severa que tiene que cambiar de... Entonces van a haber bielas con esa arquitectura interna. A eso se le llama arquitectura trapezoidal. ¿Sí? Paralelograma tradicional en diésel pasa a trapezoidal, propia de los motores riel común en mayor o menor grado según diseño. ¿Alguna duda? Ok, entramos al sistema riel común. Riel común deja de lado o le quita las funciones tradicionales a una bomba. La bomba, ¿qué hacía, compañeros? ¿Qué hacía la bomba? ¿Qué hacía? el tiempo de... Muy bien, ¿qué más? Calaba el tiempo y dosifica. Pues eso murió. La bomba ya no va a hacer nada de eso ni le va a tocar nada de eso. El elemento que estoy señalando aquí, llamado módulo de control, va a asumir esa función. Ella va a decir a quién le toca, cuánto le toca y en qué momento. O sea, va a dosificar, va a calar y va a distribuir. El sistema de bomba tradicional, adiós. Esto que está aquí es el módulo de control y ella va a asumir las funciones de la bomba convencional. O sea que ella, mediante el accionamiento del aire, va a dosificar, va a distribuir y va a calar. Muy bien. Profe, entonces, el módulo de control, el aparato donde está conectado, simplemente lo que hace es enviar la presión. Es una bomba de transferencia, de elevación de presión. Ya lo vamos a ver. Elementos típicos. No, pero si quieren lo apunten y después, esto vean, esto yo lo subo a un blog que es gratuito, que se llama www.mecánica en acción. Es un blog donde ustedes pueden ver ese video que estamos tomando ahora, pueden verlo, pueden descargar a su celular y llevárselo ahí para verlo. O si tienen en su casa computadora, lo pueden bajar y descargar. Mecánica en acción. www.mecanicaenacción.com. Todo pegado, ahora sin espacio. Sí, sin espacio. Ahí pueden meterse, se loguean y hay cualquier cantidad de videos, todo es gratuito, todo es para aprendizaje de las personas, para quien quiera aprender de una manera autodidáctica o se interese en profundizar en temas. Ok, características del sistema de riel común. Entonces, como les repito, las gestiones típicas de la bomba convencional las asume el módulo de control. Dentro de la constitución vamos a tener presentes siempre estos elementos: un sensor de presión del riel, un riel que es un acumulador de presión,
un inyector que es totalmente electrónico, una bomba totalmente asincrónica, señores, asincrónica es el término, y válvulas de control para regular la presión interna del riego. ¿Qué es asincrónica? Asincrónica quiere decir que usted antes, cuando armaba una distribución, se respeta la sincronía entre el árbol de levas y la bomba. Ella no lleva. Ella no lleva. Ella nada más bombea. Ella bombea. Es movida, es locomocionada por medio de engranajes, cadenas o bajas. Pero El respectivo tiempo que se le ponía a la bomba anterior. Como si la bomba de aceite, nada más. Eso, exacto, es y asincrónica. es mecánica, no es Es electrónica. mecánica, ahí no hay nada de electrónica, es mecánica pura. Entonces la bomba no tiene esa relación de 1 a 1. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de ejes motrices, el cigüeñal gira 2 vueltas, el árbol de leva gira 1 vuelta y la bomba de inyección tradicional giraba 1 a 1 con el árbol de leva. Aquí la bomba puede tener otro paso diferente al del árbol de levas y eso da una serie de ventajas que ya lo vamos a ver. Profe, esto, pero ¿cómo se llama la que está arriba del módulo es el de control? Es arriba. Eso se llama bomba de alta. Bomba de alta. Bomba de. Bomba de alta presión. Ok. Típicos. 4 marcas vamos a ver, por lo menos al filo de la 12. Siemens, Bosch, Denso y Delphi. En cada una de ellas estos elementos van a ser típicos, o sea, que van a estar presentes en todo. En diferente medida, pero siempre va a haber un protagonista que haga una elevación de la presión, un protagonista acumulador y elementos de bombeo o inyectores que funcionan electrónicamente. Aquí el típico concepto del motor mugroso, dice, se va. Llora más uno de gasolina si lo quieren ver así, en cuanto a sociedad y en cuanto a lo que es contaminación. El ruido ya se homologa, o sea, hay una homologación entre el ruido, y no solo en ruido, señores, el motor riel común hace que la brecha entre gasolina, oigan bien, y diésel se equipare, y no solamente se equipare, sino que ahora más bien diésel lo está dejando de lado, por así decirlo. Ok. Esto que están viendo acá es la arquitectura del motor del sistema riel común, o sea, el sistema de alimentación. Vean que aquí hay unas marquitas como Citroën, Renault, pero ya eso está diseminado a lo largo de los mercados automotrices. Así es que usted puede ver un vehículo chino como el Jack con sistema riel común. Puede ver un Magita con riel común. Puede ver un resto, marcas no tradicionales con sistema riel común. Porque ha sido muy adoptada la tecnología riel común a nivel de mercados internacionales. El chino con motor vivo. Eso. Ok. Características de la inyección. Aquí es donde ustedes empiezan a comprender dónde está la ganancia. Esto, para ustedes que son estudiantes, es un diagrama de eje de coordenadas donde Y y X van a explicarles algo. Y les va a explicar la presión, ven, 400, 600. Y X les va a explicar las RP. En el sistema de color azul, esta pendiente que hay acá, esta pendiente pertenece a los sistemas convencionales, CAV, V, bomba lineal. Y noten ustedes que tenía una desventaja en cuanto al régimen. Yo aumentaba las RPM, que iba sucediendo con la presión, iba subiendo. Entonces había que poner un elemento llamado gobernador, que el compañero Gustavo les va a hacer una disertación de lo que es el gobernador. Y ese problema ocasionaba de que había un conflicto entre lo que el conductor quería y lo que la bomba podía, y se ponía un elemento intermedio entre esos dos parámetros llamado gobernador, que era un elemento ya sea neumático o de contrapesas que trataba de que el motor no se sobre revolucionara, pero que sí fuera funcional. Pero si ustedes notan la otra curva, la otra pendiente en color rojo, es el comportamiento del riel común. Hay un divorcio total entre quién, señores,
En check-in hay un divorcio, ahí se ve listo. Muy bien. Y si hablamos del diagrama, ¿qué notan ustedes? Que ya no importa qué contra qué. O sea, Que ya las revoluciones no. no tienen aquí mayor injerencia en lo que es la formulación de la presión. Esto da la máxima ganancia en los sistemas riel común. La máxima ganancia. Sí, menos Porque revoluciones y más presión. si usted quiere, o si el sistema merita, o puede hacer lo que ella quiera. Si ustedes notan esta curva, vean que a bajas revoluciones puede tener presiones bastante considerables, establecer pendientes y mesetas. O sea que para el control de la emisión de gases, potencia y torque, esto es el perfumado. Estamos muchachos, ¿van entendiendo? Con eso logran modificar los boundaries en el motor, aún más. Sí, lo que le quiero decir es que a nivel de generar fuerza, de disminuir emisiones, de mejorar consumo, usted puede hacer con la presión independientemente de las RPM de justicia. Ok, sí, seguimos. Este es el sistema de levas convencionales y este se le llama común. Y para entrar un poco en detalle, ¿qué es lo primero que riel común hace totalmente perecer, desaparecer, por así decirlo? Es el famoso retardo de encendido. ¿Cómo se lo baila? ¿Cómo logra hacer que el retardo de encendido se vea prácticamente disminuido? Con una preinyección. ¿Qué quiere decir una preinyección? Que en este sistema riel común el pistón va ascendiendo, por ejemplo, a comprimir la mezcla de aire, porque en diésel solo se comprime aire, ustedes lo saben, y no ha subido más de 30 grados cuando recibe la primera atomización. Esta es la ciencia de que el retardo desaparezca. ¿Por qué? Porque al atomizar ahí se produce una especie de flameo en donde la temperatura de la cámara va a subir y se va a producir un efecto Schiller, que es una premezcla entre aire y diésel. O sea que cuando la inyección principal va a llegar, prácticamente ya todo lo tiene servido. Ya está, el retardo de encendido se disminuye notablemente en tiempo y el sonido del clac, 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 clac desaparece. Tal vez no en un 100%, pero usted pone un riel común de los modernos de tecnología de punta contra un BJ40 o un HJ60 o un SD28 o un 4B56, es otra cosa. Ok, hasta ahí entienden por qué ya apunta a inyecciones múltiples y la necesidad de la electrónica para hacer este evento, el control que tiene que llevar del desplazamiento del pistón para hacer la preinyección, la principal, y ahora vamos a hablar de una inyección posterior. O sea, que hay preinyección, inyección principal y post-inyección. ¿Dudas? Ok, analicemos brevemente el diagrama. Nótense aquí cómo el punto muerto superior está ubicado en esta línea, está marcado acá, y la línea de puntos rojos indica las inyecciones convencionales de bombas mecánicas sin asistencia electrónica. Noten ustedes que va bien hasta que un momento se forman picos de presión muy cercanos a ¿quién? Al punto muerto superior, y eso era lo que ocasionaba lo que les dije, el efecto este que yo les hacía mención, este efecto. La recarga máxima sobre el pistón se la llevaba a un ángulo casi de 90 grados, todos saben que el ángulo de 90 grados es este, y provocaba esa recarga sobre el bulón y sobre el muñón de viena y producía ese sonido. El sonido era básicamente producido por el golpe del bulón, ahora Sí, y por el muñón de viena. Siempre se ha catalogado que esos son los puntos donde más repercutían. Producto del retardo de encendido en diésel, en gasolina es otra cosa. El pasado, ¿qué era lógico? Muñón de viena. Ok, ahora sí, vean qué pasa cuando existe una preinyección, anotan aquí en verde, y vean cuál es el desarrollo de la presión con preinyección. Notan que completamente se da bajo una condición más
pacífica y más alejada de hombre. Esa es la ganancia. O sea, ahí es donde nosotros tenemos la ganancia. Ok. Hasta ahí vamos bien. Un diésel convencionalmente mal atiempado suena más. Bota humo blanco si es muy adelantado, si es muy retrasado. Bota humo de color negro por falta de buen quemado la mezcla. Y se producen golpes bajo condiciones de entregas o recargas del pistón en momentos no aptos. Cuando entonces bota mucho humo negro, si es mucho diésel, está pasando. Si los colores típicos no cambian, ni en riel común ni en convencional. Humo blanco, baja temperatura de motor o baja temperatura de combustión. Humo negro son excesos de combustible producidos por carencias de aire. Y humo azul siempre va a ser en diésel y gasolina, aceite en la cámara. ¿Estamos? Ok. Ahora sí vamos a hablar de las tolerancias. Los juegos guiados, oigan bien, juegos guiados que usted va a manejar en riel común y que se manejan en los maquinados de las piezas son demasiado pequeños. Por ejemplo, esto que está aquí les va a mostrar cuánto se levanta la aguja para hacer la preinyección y cuánto se levanta la aguja para hacer la inyección principal. Pero no solo nos va a hablar de desplazamiento de unidades de longitud, sino nos va a hablar del tiempo. ¿Cuántos microsegundos dura un evento de estos en el tiempo versus el levantamiento en longitud? Vean, por ejemplo, aquí tengo yo cero tiempo y 0 longitud. Aquí tengo 50 micras de milímetros, 100 micras, 150 micras. Y en el primer evento, ¿cuánto levanta la aguja? 45. Como 45. Ok, para que ustedes se tengan un conocimiento de esto, ustedes tienen que recordar que el cabello humano, típico cabello humano, o sea, el común, si usted lo corta en un corte seccional, mide de acá a acá, ¿cuánto, señor? 60 micras. Eso es lo que mide un cabello humano. ¿Cuánto se levantó o cuánto fue la alzada de la aguja? O sea, menos de qué. Muy bien. Está entendiendo la precisión de las piezas. Eso empezando nomás. Y si hablamos de la preinyección, vemos que el tiempo dura demasiado poco. Si cada cuadro de estos, no sé si lo están notando, cada cuadro de estos equivale a microsegundos. Por ejemplo, 1 microsegundo, 2 microsegundos. Nótense que esto no dura ni 1 microsegundo. ¿Está entendiendo la velocidad en el tiempo? Demasiado rápido. Demasiado rápido. Ok. Eso es importante. Vean cuánto se levanta la aguja en la inyección principal. ¿Cuánto, señor? 250. Ok, ¿dudas hasta ahí, señores? Todo aquí es a nivel micro, ¿verdad? Micro. Casi rascando en lo nano, ¿verdad? Okay. Ahora sí, generaciones. Ahí están los nombres de los 4 sistemas que hay, por lo menos a nivel mundial, en representación de lo que es riel común. Por ejemplo, Bosch y Siemens manejan 1, 2 y 3 generaciones y vean que lo que va a ir aumentando es la capacidad de ¿qué? De presión en el inyector, que es bueno que lo sepan. O sea, que eso es lo que el inyector puede introducir a la cámara. Y viene la presencia de inyectores pizoeléctricos. ¿Inyectores, perdón? Pizoeléctricos, donde ya no es una bobina la que inyecta, sino un circuito muy especial llamado pizoeléctrico o piso invertido. De eso tiene 3 generaciones. Vean ustedes que la primera presión que manejó fue 1450, después pasó a 1800 y ahora anda alrededor de las 2000 bares de presión. Son presiones muy enormes, casi que las que se manejan en hidroporte de agua o más para arriba. Multec, 2000 bares de presión. ¿Cuál es el Multec? El motor del Fire.
que es como el que tienen aquí en la maqueta junta. Ese motor bien común donde está metiendo el hidrógeno es, Con intercooler, profe. sí, ese Yo es sé. un motor, es un motor con inyección bien común del FAI. Ok, ¿dudas sobre generaciones? Ok, vamos a ver un poquito del circuito de baja para que piensen cómo funciona. El circuito de baja es esto que tienen aquí, señores. No, en cierto punto toda la inyección se habla de directo. ¿Ustedes ya vieron un poquito de inyección directa e indirecta? Todos se manejan un poquito. ¿Qué es la inyección indirecta, compañero? ¿Cuál es su nombre? Reiner. ¿Qué es una inyección indirecta? Indirecta. Indirecta, sí. Que indirecta es que hay una precámara. Una precámara, ¿dónde está? ¿En el pistón o en el cabezón? En el cabezón. ¿Cuáles son las ventajas de una inyección indirecta? Más potencia. No. ¿No era para minimizar el ruido? Muy bien. Inyección indirecta se creó con la idea de hacer menos rumoroso el motor. Un arranque más sereno y un apagado más sereno. Para eso se creó el sistema de inyección indirecta. Obviamente tiene un problema. Al hacer que la inyección esté más alejada del pistón, hay mucha pérdida térmica. Entonces se recurre a usar bujías de precalentamiento en los sistemas convencionales. En inyección directa, el inyector llega hasta donde está propiamente la cabeza del pistón. Pero también una bujía de precalentamiento, ¿no? Sí, pero ya no tiene la finalidad inicial de la bujía de precalentamiento, ya obedece a una serie de conceptos que van relacionados con EGR, con regeneración de un filtro de partículas y con control de emisión de gases. No así el sistema anterior de bujías de precalentamiento, que era, por así decirlo, Para poder hacer. ah, El mismo, ¿verdad?